Sí. Por ahí tengo una duda. Hola queridos amigos, ¿cómo están todos ustedes una vez más? Perdón, ya me equivoqué. ¿Ves? Ya, me se pasaste contagia, tú a Alzheimer. se contagia. Andábamos platicando de Alzheimer, queridos, y precisamente ahorita se me cuatrapeó una idea por aquí. Una vez más, el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico agradece su presencia al programa Más que Leyes, Educando la Conciencia. Gracias por estar con nosotros, queridos amigos. Nuestros miércoles de criminogénesis. Gracias al doctor Alejandro Carlos Espinosa, tenemos los miércoles de criminogénesis que ya se están haciendo costumbre, que ya están siendo esperados por todos ustedes y que como siempre nos traen temas apasionantes, muy interesantes. Hoy tenemos con nosotros, queridos amigos, a alguien que nos va a hablar de un tema diferente para muchos, sin embargo, que ya tiene mucho tiempo. Tenemos con nosotros al maestro Humberto Manuel Sarquís Velázquez, licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, diplomado en Criminología en la UNAM, con diplomado en Derecho en Norteamericano, diplomado en Business Law, diplomado en Negociación en el ITEMS, diplomado en Reingeniería Organizacional en el ITAM, abogado litigante también, agente del Ministerio Público, asesor del subprocurador de averiguaciones previas de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, jefe de jurídico del Fideicomiso para el Saneamiento y Abastecimiento del Agua Potable en la Comisión Nacional del Agua, cofundador del Buró de Investigaciones Legales SADCB, facilitador de información pública judicial única en su tipo. Queridos amigos, tiene publicaciones diferentes, autor de Memorias del Tigre, coautor de Memorias del Ex, semblanza biográfica del doctor Ignacio Burgoa, Guillermo Florís, Margadán y Serra Rojas, autor de Censura de la Información Pública en México, de la Editorial Académica Española, con diferentes artículos en la revista del Instituto de Investigaciones Jurídicas y también El Derecho al Olvido y el Síndrome de Costeja en el mundo del abogado. Escribe muy poco y le estaba comentando yo que debería dejarnos mucho más legado en este aspecto porque el conocimiento y la información que tiene es muy grande. Por ahí hablábamos, y es a lo que nos vamos a enfocar directamente, queridos amigos, BIL, B-I-L, Vanguardia en Información Legal, el Buró de Investigaciones Legales SADCB. Por ahí me robé una información, queridos, hablando de internet, que publican en El Economista, y nos dice, el Buró de Investigaciones Legales, BIL, acreedor al tercer lugar del premio Dell a las pymes en 2005, es una empresa que surgió en la mesa de una cocina. Así es. Mientras la familia Sarquís Velázquez tomaba una taza de café. Correcto. La idea la diseñó el padre de la familia, el licenciado Humberto Manuel Sarquís Mascorta. Así es. A finales de 1994, y por lo que en 1996 se concretó y formalizó como negocio legalmente hablando, nos comentó Alberto. Esta entrevista la da tu hermano Alberto. Alberto Sarquís. Sí. Así es, director general de BIL. Es una pyme 100% mexicana, ya cumplió 10 años y es familiar, nos dice. Estamos hablando de ya hace un rato de esta entrevista. Al principio se instalaron en la sala de su casa con 3 computadoras para procesar la información. Luego cada uno se reúne un capital con las percepciones de sus respectivos trabajos, por eso es familiar, queridos, y ahora cuentan en ese momento con 13 personas que se encargan de administrar la información a nivel nacional. Aquí es algo muy interesante y me voy a brincar un poquito porque nos dice que en los tribunales los procesos que se utilizan son arcaicos. De hecho, un boletín judicial de 300 a 400 hojas son más de 10,000 nombres, se hace a mano. Un abogado revisa en promedio 400 asuntos diarios y se tarda de 4 a 5 horas, pero al momento de implementar esos sistemas, ese tiempo se reduce a 30 segundos. Entonces, nos podemos dar una idea de la magnitud de lo que significa BIL y que nos comparta, que nos comente claro. qué implica, qué dice, a qué se refiere y en qué nos puede ayudar a la sociedad al tener un buró de investigaciones legales. Claro. Iniciamos este servicio con la idea de facilitarle el trabajo a los abogados, que no tuvieran que revisar el boletín judicial todos los días y evitar errores humanos. Pero después las grandes empresas necesitaban más información. Decían, en todos los países del primer mundo, con la transparencia de la información judicial, utilizamos la información para reducir el riesgo.
en el otorgamiento del crédito. Ok. Entonces nos empezaron a exigir que recopiláramos más información y mi hermano Alberto, que es ingeniero en sistemas, inventó un algoritmo porque no era posible hacer bases de datos con toda la información porque era heterogénea, es heterogénea. Ajá. Actualmente. Entonces empezamos a procesar toda esa información para que los abogados, en un principio los bancos, tuvieran acceso a la información y comenzaran a reducir el riesgo en el otorgamiento del crédito. ¿Hace cuántos años, querido? Hace 25 años. Cuando apenas entraban las computadoras en Exactamente, México. A eso me refería, por eso hacía el hincapié, esa puntualización, porque también ser los pioneros en ese ámbito, ¿no? Las empresas, muy pocas eran las que tenían computadoras. Muy pocas, eran los despachos más grandes del país los que tenían computadoras, los bancos, entonces se volvió elitista el servicio. Pero cuando ya logra entrar el internet a México y las computadoras, ya todo el mundo logra tener acceso a la información y con toda la información histórica que se logró recabar, las personas ya tenían acceso a datos muy importantes para reducir el riesgo. En la actualidad, nuestros usuarios pueden accesar a más de 200 millones de datos públicos. Toda la información que genera el algoritmo es información pública. ¿Qué significa eso? Que es información del dominio público, ¿no? Porque mucha gente ahora empieza a confundir todo ese tema de la información pública con los datos personales. ¿Qué pasa? Que ahorita lo vas a hacer la diferencia. Claro, ahorita les voy a explicar qué pasa. Tú vas a contratar a alguien y actualmente con el nuevo Tratado de Libre Comercio, con los problemas de narcotráfico, lavado de dinero, estás corriendo un riesgo muy grande. Tú le rentas a alguien tu departamento y resulta que al que le rentaste es uno de los más buscados de la DEA, que ya nos pasó. ¿Qué haces? Tú no sabías. Llega una persona bien arreglada, con un buen carro, te firma tu contrato, te da tu garantía y resulta que es un criminal, o por lo menos un presunto criminal. Pues corres el riesgo de la extinción de dominio, claro. Corres el riesgo de que te vayas a la cárcel por encubrimiento, por receptación. ¿Y qué tenemos los ciudadanos para reducir ese riesgo? No tenemos acceso a Plataforma México o a los sistemas del gobierno. Solamente tenemos acceso a la información pública. Entonces tú buscas en el sistema y puedes saber si la persona es de los más buscados de la DEA, de la CIA, de Interpol, si tiene amparos contra fiscales de delincuencia organizada, si es de los más buscados en cualquier parte del mundo, si está en las listas de lavado de dinero, porque hay algo inaudito. Resulta que un gran porcentaje de los que aparecen en las listas de la OFAC de lavado de dinero en Estados Unidos tienen contratos con el gobierno federal. ¿Desde hace cuánto? ¿Desde siempre? Desde siempre. Entonces, es inaudito, es increíble que existiendo información pública, ni siquiera te tomes la molestia de buscar a ver si están en esas listas y les des un contrato, una concesión para extraer agua del subsuelo, una concesión para transportar explosivos, etcétera. Entonces, estos mecanismos que desde el gobierno nos han dicho, nos informan de ahora, de transparencia, de todo esto que se lleva tanto dinero del erario como organismo, como institución, ¿realmente no funcionan como debieran ser? No, hay acceso a la información, pero no hay transparencia. Okay. Si tú quieres buscar, por ejemplo, ¿qué empresas tiene Juan Pérez? Pues no la vas a poder encontrar porque tienes que bajar toda la lista que está en el portal de transparencia de todos los contratos otorgados y búscalo uno por uno. Contrato por contrato. Millones de datos. En este caso, gobierno federal o cualquier estado, ¿cubre los datos principales de los individuos o de las personas morales? Generalmente, en los países democráticos, ajá, el acceso a la información pública es abierta. En al 100%. Unidos, al 100%. En Estados Unidos te metes a una página del gobierno que se llama pacer.gov, uh-huh, de los tribunales, y puedes ver todos los expedientes sin censura. ¿Qué pasa? Que la gente, la mayoría, se comporta bien porque todo es público, todo así lo que oficialmente debe de ser público. Hay aplicaciones donde tú puedes ver dónde viven los abusadores sexuales. Entonces, la mayoría se porta bien porque hay democracia y porque hay verdadera transparencia. Y hay transparencia y hay acceso a la información pública, las dos. Aquí en México está pasando algo grave. Por ejemplo, en la actualidad había un portal de datos abiertos del gobierno de la Ciudad de México donde podías consultar las placas de los taxis y las licencias de los
choferes de camiones, taxis, peceros y particulares. Ya no existe. ¿Qué pasa? ¿A qué se debió? ¿Qué explicación dieron? Se llama censura. Por la explicación que dieron, y yo solicité la información por medio del ¿INAI? portal de transparencia, y me dijeron que eran datos personales. Eso es un problema grave, confundir lo que es un dato personal con una información pública, porque son licencias, permisos y concesiones. Así es. Hemos resuelto muchos problemas. El día que quisieron violar a una niña en Tlalpan, un taxista, vimos la placa en las redes sociales, inmediatamente subimos quién era el propietario de la placa y se le avisó a Mancera y detuvieron a la propietaria de la placa y al chofer. Ahorita la mujer que se aventó del taxi porque le iban a secuestrar, subimos los datos, no sé si habrán hecho algo, pero tenemos una aplicación gratuita donde puedes consultar la placa del taxi y ver quién es el dueño. ¡Gratis! Aplicación gratuita. Sí. ¿Esto en dónde? Entrando a su portal de ustedes. En Apple Store se llama MO-Bill o en el otro tipo de dispositivo. También lo puedes buscar y es gratis. Puedes buscar cédulas profesionales, placas de taxis y listas negras del SAT. O sea, los que te venden facturas falsas, también corres riesgo como un contribuyente. Por supuesto. O sea, aparte del fraude que se hace, ¿sí? Que se está haciendo a la nación, ¿no? Y si te metes al portal del SAT, no funciona, no puedes consultar bien los datos. Aquí sacas toda la información desde 1996 hasta el día de hoy y reduces el riesgo dramáticamente para seleccionar personal, para contratar proveedores. Bueno, las chicas que se van a casar consultan al Príncipe Azul a ver si no es un sapo verde. Entonces aquel meme de que lo pongo una semana en Facebook y si no lo reclaman ya es mío, es más fácil con el programa de ustedes. 1 minuto 20 segundos. Mujeres y hombres. Y es pública, es información pública. Ha habido un error gravísimo. Ahora está la corriente del derecho al olvido. A ver. ¿Quiénes quieren borrar su pasado? Hay un tema bastante interesante, pero antes de que me toques ese tema, por favor. Sí. A ver, ¿cómo funciona, regresándonos un poquito a la parte pública y a la parte privada, entre partes, hablando de litigios, hablando de pleitos, hablando de diferentes juicios que hay, ¿en qué beneficia el tener esta información hacia ambos lados para un juicio, para una sentencia, con lo que está en resolución? Ahora con los juicios orales, es muy importante, por ejemplo, que los abogados de las dos partes puedan consultar todo el historial de su contraparte, porque luego resulta que hay una persona que se dedica a despedir a todos sus empleados, ¿no? Para no pagarles, o sea, los contrata 2, 3 meses y los despide, o hay empleados que se dedican a demandar a los patrones, trabajan 3 meses, se van a otro trabajo, demandan, se van a otro trabajo, demandan, modus operandi. Modus de operandi y su forma de vivir. ¿Qué pasa? Que si tienes acceso a la información, empiezas a reducir el riesgo y la gente se empieza a portar bien. Las empresas, hemos tenido casos que despedían a todos los empleados y no los liquidaban. Cuando van y piden un crédito, les dice el banco, ¿sabes qué? Tu comportamiento no es moral. Claro. ¿No? Y entonces empiezan a portar bien y si despiden a un empleado, lo liquidan. Fuera del buró de crédito, que es algo completamente diferente. Son complementos. Sí, buró de crédito te dice la calidad económica y nosotros, por decirlo así, la calidad moral. Entonces, es información que debe ser pública. Los tribunales ahorita, Puebla, Tamaulipas, Michoacán, ocultan la información de las partes en los juicios. A eso iba. Hablábamos de la información privada o de la posibilidad de las personas físicas y morales, pero en el ámbito privado, hablando de un juicio. Pero ya en el ámbito de la política pública, si se tiene todas estas herramientas disponibles, ¿por qué no se utilizan? ¿Cuál es yo no entiendo ya como un civil normal o como una mexicana normal, pregunto, bueno, si están estas herramientas, ¿se pueden utilizar? ¿Por qué no se están utilizando? Veíamos hace poquito, reclamaban los de la Policía Federal que estaban reclamando que si no me quieren, que si no me esto. Bueno, ¿cómo se puede hacer desde la política pública para todo el servidor público, sea policía, sea agente, sea burócrata, sea administrativo, tener un historial de cada uno y saber si es el idóneo para ese puesto? Claro, pero además la ventaja es que toda esta información es legal y es pública. ¿Qué pasa? Audito a todos mis taxistas, a todos mis policías, a todo mi equipo y veo que no tengan vínculos, porque además ahora va a ser una obligación con el Tratado de Libre Comercio,
con lavado de dinero, con narcotráfico y con terrorismo. Me voy un poquito más abajo. Por favor. ¿Con qué calidad puedes trabajar con alguien que tiene 3 demandas de pensión alimenticia y no le da de comer a sus hijos? Y que se casó con 3 mujeres al mismo tiempo. ¿Listo? Si no le da de comer a sus hijos, pues menos va a cumplir conmigo o con la sociedad. Hablando de los valores intrínsecos que debería tener cada ser humano para comportarse linealmente. Entonces, se asustan porque dicen, es que eso es un dato privado. No, no es un dato privado, es información pública y a veces sí hay injusticias y hay datos falsos, imprecisos, incorrectos. Pero ¿cómo enfrentas esos datos imprecisos, incorrectos? Con el derecho de réplica, no con la cancelación de los datos. Ese es un sofisma. La información en el momento en que se hace pública jamás desaparece. Y el mejor ejemplo es el caso de Mario Costeja, que demandó en el Tribunal Europeo porque salió un remate de su casa por deudas que tenía y pidió que lo borraran y que cancelaran sus datos. Y el tribunal le dio la razón, publicó la sentencia completita con santo y seña, y ahora pones Costeja en internet y ves su divorcio, que es abogado, memes, burlas, ofensas, y ya no hay nadie a quien reclamarle. Si hubiese utilizado el derecho de réplica, hubiera podido enfrentar la información que existía pública y ahora está diseminada en miles de lugares y ya no hay cómo borrarlo. El remedio se convirtió en su perdición. Totalmente. Y esto va a recomendación, queridos amigos, muchas veces tratando de hacer las cosas bien nos sale contraproducente. ¿Hasta dónde el derecho de réplica que nos menciona o hasta dónde el derecho a ocultar información o mi vida privada y apelando a eso me voy a un juicio? Pero el juicio va a ser público y entonces lo que yo quería guardar en privado o que fue un detalle que por ahí publicaron en algún diario, se va a convertir en una bola de nieve que va a terminar arrasándome, como en el caso de Costeja. Que además, en el caso de Costeja era una información pública. Así es. Totalmente diferente el tema de la intimidad y de la privacidad, que es todo lo que está atrás de la puerta de tu casa. Así es. Pero si ya acudiste a un tribunal, no tienes por qué ocultar, y me refiero a los tribunales, los nombres de las partes en el boletín judicial. ¿Por qué? Porque se generan muchas injusticias, se simulan juicios y cuando ya te llegan a lanzar de tu casa en un juicio simulado, ya es demasiado tarde. ¿Por qué? Porque nunca pudiste consultar la información en el boletín judicial porque dicen que la información solamente es para las partes en el juicio. Eso es falso. Por eso existe el boletín judicial. El boletín judicial se creó para que también los terceros se enteren y para que la sociedad supervise al juzgador. Cuando haces pública la información, puedes supervisar cómo está resolviendo un juez. Si le hace el favor a un narcotraficante y con un criterio totalmente distinto, condena a un ciudadano normal. ¿Y cómo nos enteramos y cómo supervisamos a esos juzgadores si la información es oculta? La Suprema Corte ocultó más de 6,500 nombres en listas de acuerdos. Cuando nos pusimos a investigar ¿qué era lo que ocultaba? Pues nos dimos cuenta que eran grandes transnacionales, con contratos millonarios, impuestos, narcotraficantes. Cuando la Corte se da cuenta de eso, dicta un acuerdo en donde ya los nombres de las listas de acuerdo no es información que deba de suprimirse y ahora se publican todos los nombres, lo que no hace ni Puebla, ni Tamaulipas, ni Michoacán, ni Tlaxcala, ni muchos estados de la República. Y eso nos lleva a concluir lo que decía mi queridísimo maestro Ignacio Burgos: el que se queda callado no solo es encubridor de la corrupción, sino cómplice de la misma. Y ocultar los nombres implica complicidad de los narcotraficantes, de los pedófilos y de los políticos que litigan en esos tribunales. Dicen vulgarmente en el pueblo, Vox Populi, Vox Dei, dice por ahí, el que tanto peca el que mata la vaca, como el que le agarra exactamente, son cómplices, y luego no quieren
que se les acuse de complicidades cuando están sucediendo estas cosas. ¿Qué ocurre en cada una de las entidades federativas? ¿Por qué se norman o se rigen de manera diferente y cómo lo pueden hacer? La transparencia judicial y censura en México, precisamente, queridos amigos, es un estudio que realiza Humberto Manuel Sarquís Velázquez y que lo pueden encontrar en internet hablando sobre de esta situación. Les decía que me dice que no escribe mucho, pero está muy, muy interesante, sobre todo también para los amigos periodistas, los compañeros, que buscaran transparencia judicial y censura en México. Humberto Manuel Sarquís Velázquez, el planteamiento del problema. De manera subtreticia, algunos poderes judiciales locales mexicanos han comenzado sigilosamente a ocultar la información pública relativa a las partes en litigio, que se publican en los boletines judiciales y lista de acuerdos. Mediante sofisma se pretende justificar la censura previa de los datos públicos, atentando contra la naturaleza jurídica, la deontología y la teología del boletín judicial. Es un hecho evidente que la publicación de las listas de acuerdos constituye una obligación fundamental en la impartición de justicia, una forma esencial del procedimiento que, de no cumplirse, puede dejar en indefensión a cualquiera de las partes y supone además información del dominio público, indispensable para la democracia de un país, un instrumento de combate a la corrupción y una obligación ineludible del Estado con sus gobernados. Por otra parte, pretende cancelar información pública judicial que pertenece al dominio público, implica un acto de censura. Con eso comienza, ese es el planteamiento del problema, y queridos amigos, con todo gusto a quien lo necesite, les compartimos el link completo para entender este entramado tan difícil de entender de los mexicanos comunes. ¿Por qué actúa de esta forma la justicia en nuestro país? Este contubernio, que no les gusta la palabra a ellos, claro, pero a todas luces pareciera. Cuando hay censura, no hay democracia. O sea, concretamente es eso. Hay encubrimiento. Entonces, ¿cómo voy a hacer público un dato que puede supervisar la sociedad? ¿No? Me pongo en evidencia y se van a dar cuenta que soy un cómplice. ¿Qué pasa? Cuando hay transparencia, hay democracia. Y cuando hay democracia hay seguridad. Y cuando hay seguridad, la sociedad está tranquila y en paz. Ahorita estamos todos paranoides, porque todos estamos corriendo el riesgo de salir a la calle porque no sabemos con quién estamos tratando. Hay gente que se ve muy decente y por detrás es un criminal. Contratas a alguien para cuidar a tus hijos y es un pedófilo. Ya nos ha pasado. O tienes trabajando a alguien que es un secuestrador o un abusador sexual. Entonces, en este libro, ¿dónde lo podemos encontrar, querido mío? El de censura de la información pública en México. Es una publicación europea. Ajá. Entonces se es compra, complicado. Por internet y lo envían a domicilio. El otro sí es del Instituto de Investigaciones Jurídicas, Ajá, sí lo pueden bajar. Lo pueden bajar en internet, en línea, pero este otro es muy, muy interesante Sí. también, y vamos a aprovechar porque nos trajo por aquí regalos que de verdad son invaluables, una joya de hablando precisamente de todo este conocimiento adquirido en más de 25 años y plasmado en cada uno de 25 años de luchar contra la censura, luchar contra la libertad de expresión y el acceso a la información pública. Durante mucho tiempo batallamos con esos temas gravísimos de censura, de denuncias, de intentos de secuestro, de amenazas, pero bueno, actualmente... ¿Cómo ha evolucionado en estos 25 años? Yo entiendo que si se han tocado por ahí llagas y es como ponerle llaga con sal a diferentes partes, hablando en todos lados, claro, y vienen las repercusiones. Sí, ahora actualmente ya hubo un cambio, precisamente por toda la tecnología y toda la información, pero además porque prácticamente todos los usuarios de Bill son las grandes compañías internacionales, los despachos de abogados más importantes del país y todos los ciudadanos, que eso es lo más importante, porque alguna vez, hace muchos años, nos dijeron, esa información no es para el pueblo. ¿Por qué? Ahí parece es el que supervisa, ¿no? Entonces ahí me parece un poquito como cuando hablan de los extraterrestres, perdón. Exacto. No, eso no lo deben de saber, ¿por qué no? Y eso nos provocó más, dijimos, no, esta información es para todo el pueblo, y no solamente de México, del mundo, que quiera consultar una información.
Mencionaba a los grandes corporativos o grandes corporaciones mundiales que Sí. incluso se han acercado o se han adentrado en Bill. ¿Alguna de ellas cuáles serían? ¿Cuál es ¿Es en retroalimentación o es en busca de? No, buscan información para hacer lo que se llama el background check. Ok. Porque en los países del primer mundo no puedes hacer tratos con empresas que se dediquen al lavado de dinero, al narcotráfico o que estén involucrados en temas ilegales. Y contrario aquí vienen y hacen licitaciones con empresas que han defraudado y Tienen demás. concesiones, empresas y personas que están en la lista de la OFAC. Es absurdo. Ahí tenemos Es absurdo. algo como eso, ¿no? De lo más sonado. Dentro del sistema puedes buscar todas las compañías que están en listas negras en todo el mundo. Puedes buscar. Cualquier común mortal puede acceder a esto. Cualquier mortal puede acceder a la información y cualquiera puede bajar la aplicación móvil y puede consultar placas, cédulas y las listas del SAT. ¿De qué costo estamos hablando por usuario? Una búsqueda de 200 millones de datos desde el 96 hasta el día de hoy cuesta $18. Con un dato que salga, Ajá. se justifica la herramienta. Esa es una bicoca. Digo, se gastan más a veces en otras apps para bajar jueguitos. Totalmente, pero además el riesgo que disminuyes es grandísimo. Imagínate que de repente te sale un secuestrador. ¿Ibas a hacer negocio con él o le ibas a rentar tu casa? Ya se pagó la herramienta. El costo para generarlo es muy alto. Sí, claro. Pero no importa, el chiste es que la sociedad, como dice la doctora Isa Luna Pla, se empodere y pueda supervisar a los juzgadores, a los servidores públicos y a la gente que te rodea. Y entonces todos nos vamos a empezar a comportar como nos comportábamos hace muchos años, que confiábamos en la palabra de los demás. Y ojalá algún día dejemos de existir porque la gente se va a comportar con ética y con calidad moral. Ya como una premisa de vida, sin necesidad que sea por temor. Exactamente. Pero ahorita, por lo pronto, creo que es una obligación de las autoridades facilitar el acceso a la información y no estar buscando censurarla, porque salimos más papistas que el Papa. Así es. Estamos copiando a los europeos en vez de copiar a los canadienses y a los norteamericanos con el acceso a la información pública, sino que en Europa ahora el derecho al olvido es la moda. ¿Y quiénes piden el derecho al olvido? Pues precisamente los que no quieres que se sepan. Exactamente, la gente decente, todos hemos tenido algún problema en la vida. Claro. Pero cuando eres una persona honorable no te importa y lo puedes aclarar y sigues caminando, ¿no? Pero los criminales son los primeros. Hay una empresa en España que se dedica a borrar tus historias en internet, pero el dueño de la empresa es un jovencito que nunca pudo borrar su pasado, porque, y eso no lo digo yo, viene en una revista europea, era un niño que vivía en un orfanato. Ajá. Y lamentablemente llegó un tipo, un pedófilo, se lo llevó, abusó de él, lo denunciaron, condenaron al señor y después el niño se retractó, el joven, y lo liberaron. Y resulta que aparece el joven como dueño de la empresa que borra tu pasado. Él se cambió el nombre para que no supieran su historia y lo buscas en internet y sale por todos lados. Y el dueño de la empresa es el pedófilo. Es como aquel libro del que habla de matrimonios y mató a la mujer por casarse con otra, ¿no? Algo así. No se puede borrar el pasado, y mucho menos hablando de cuestiones ya de internet, teniendo la comunicación que hay ahora. Así es. Sería responsabilidad del Estado ser facilitador de una herramienta como esta para los mexicanos. ¿Sería la obligación? ¿Debiera ser? Debería de ser, porque precisamente para eso está el artículo 16 constitucional, de dar acceso a la información pública. Si te das cuenta, el 16 pero sin maquillajes. Sin maquillajes, porque además suben lo que les conviene y no ponen lo que no quieren poner. Ahorita a mí se me hizo gravísimo eso de quitar las placas de los taxis, ajá, las licencias y el Ministerio Público Virtual. ¿Qué genera? Corrupción. Claro. El Ministerio Público Virtual lo generaron para que supieras si tu pariente o tu familiar estaba detenido en una agencia del Ministerio Público
y evitar que te pidieran soborno para que te dijeran dónde está. Ahora ya no hay Ministerio Público Virtual. Es que nos deja pensando, le digo que por eso hace rato estaba ya casi bloqueada, estábamos hablando de esto antes de entrar al aire y es tanto lo que hay detrás, con un velo casi invisible, pero sin embargo no lo dejan pasar. No. ¿En qué momento los seres humanos, independientemente del país donde vivamos, tendremos que hacer uso para obligar al Estado, sea cual fuere, a que nos permita esa información? Tenemos que hacerlo desde el momento en que hay censura. Porque además el acceso a la información deriva de la libertad de expresión. Y la libertad de expresión ha existido durante todo el trayecto y toda la vida de la humanidad. La protección de datos personales lo creó un norteamericano, que hubo un escándalo alrededor de su familia, pero ni siquiera la cuestión dogmática de cómo él creó la libertad, la protección de datos personales, es la que existe ahora. La de ahora se llama censura. Así es. Totalmente. Y toda la historia de la humanidad se ha escrito por la censura. A Cristo lo crucificaron por expresar sus ideas. A los franceses los guillotinaron. La Santa Inquisición fue creada para eso. Todos los que han expresado sus ideas han sido castigados. Y así se ha ido escribiendo la historia de la humanidad y ha generado que se permite el acceso a la información y se combata la censura. En los países más democráticos, la información pública es totalmente abierta. Y en los menos democráticos existe la censura. Venezuela dejó de publicar el boletín judicial durante 3 años. Apenas lo volvió a publicar, nosotros insistimos mucho. Y ahora, con toda la ola de migrantes que existen, mucho más importante es consultar la información, porque en BIR puedes consultar todos los que han sido reos en Guatemala, los fugitivos de Argentina, los más buscados en toda América. Que si somos estrictos, al momento de que ingresan al país cualquiera, aparecería toda esa información. Exacto. Si esta herramienta la tuvieran desde el Estado. Totalmente. Y si no es absurdo que quien genera la información sea el Estado y no la tenga. Es absurdo. Incongruente. Y hasta donde también quienes legislan en nuestro país tienen mucho que ver. Porque a final de cuentas, si también ellos pudieran ser revisados de esta forma, ¿quién es, ahora sí como dice aquella máxima, quién está libre de pecado? ¿Quién de verdad se expondría? Porque ni siquiera los vemos, de repente vemos estas rebatingas que los 3 de 3, que si la diste, que si no la diste, que si ocultaste. Exacto. Si todo se puede checar. En línea. Además, no es la 3 de 3, es la 130 de 130, porque son 130 fuentes de información pública. Entonces, oye, a ver, voy a nombrar a este señor que va a ser procurador o director. Chécalo primero, por favor, para ver qué vínculos tiene. Exactamente, pero esa es la parte que ellos no permiten o no quieren, o se sienten amedrentados, amenazados, porque sepas, es que si mi pariente resulta que era secuestrado, lo resulta que pertenece aquí. Hemos visto, ahora que sucedió esto del huachicoleo, que fue como que a nivel nacional, así un boom internacional, ¿cómo era posible que algo como lo que estaba sucediendo, estos miles y miles de millones, yo le digo, ¿cómo es posible si no hay conflicto de intereses que quienes son los servidores públicos y están en energía también son dueños de gasolineras? Dices, oye, espérate, son esos negocios redondos que no todo el mundo sabe, pero que ahí está la información. Exacto. Es muy sencillo, yo me puse a buscar empresas gasolineras que están en la lista de la OFAC y les dieron la concesión para tener el negocio de gasolina. Entonces, y siguen teniéndolo. Para el público en general, ¿qué es la OFAC? Coméntenos. Es una lista que se genera en Estados Unidos internacional, obligatoria internacionalmente, donde están todas las personas vinculadas con lavado de dinero, narcotráfico y terrorismo. Entonces, queridos míos. Y todas esas empresas o personas que tienen negocio en Estados Unidos se les aseguran todos sus bienes. Aquí les damos concesiones.
Y aquí sufren por la extinción de dominio porque se está utilizando de otra forma. Ahí, a ver, cuéntenos un poquito sobre esta Ahí situación. la extinción de dominio, la nueva reforma que pretenden hacer, se me hace muy delicado. Ajá. De por sí con la anterior, yo tuve un caso de una señora de intachable rectitud que además se dedicaba a ayudar a gente humilde. Estos filántropos de verdad. Sí. Sí, porque hay otros que utilizan la filantropía para hacer negocio. Estaban haciendo la línea 2 del metro y tenía un terreno muy grande y llegaron las autoridades y le dijeron, oiga, ¿de quién es el terreno? Pues mío. ¿Nos lo presta para guardar la maquinaria de las empresas? Pues sí, se los presto. Bueno, le meten un trascabo robado, disque robado, con denuncia de robo. Llega la policía, ¿quién es la dueña? Yo. ¿Quién es el vigilante? Yo. La señora de 70 y tantos años a Santa Marta por encubrimiento, por receptación, el señor a la cárcel también, y luego su demanda de extinción de dominio porque no tuvo el buen cuidado de investigar al chofer que llevó el trascabo. Finalmente se ganó el juicio. La mamá de la señora, cuando supo que su hija entró a la cárcel, murió. Y entonces una ley que era para acabar con el brazo de la delincuencia organizada se está aplicando a la gente decente, a los ciudadanos y no a los delincuentes, porque un delincuente no va a utilizar su propiedad para cometer un delito. Por supuesto. Y ahora, si vas a romper un sello, pues lo único que va a generar es más corrupción, porque rompes un sello, extinción de dominio y te vas a la cárcel. Pero para que no te vayas a la cárcel, pues le puedes entrar aquí con nosotros, ¿no? Eso es lo que genera. Igual las multas muy altas generan corrupción. Si pusieran multas muy bajas, la gente preferiría pagar la multa que dar una mordida, ¿no? Como les llaman ahora. Decía el maestro Fernando Castellanos Tena, hay que castigar al que pide y al que da, no nada más al que pide. Y así puede cambiar nuestro país. La corrupción está en ambos lados. Claro. La impunidad es en ambos lados. Pero hay veces que la ciudadanía la ponen contra la pared. Y si te voy a quitar tu casa porque rompiste un sello, pues está prácticamente con una pistola en la cabeza. Que se está convirtiendo en un modus operandi y en todo el país, en la invasión de propiedades privadas. Y de repente, con el hecho de tener o falsificar un contrato de arrendamiento, se posesionan. Y vemos grupos muy grandes avalando, y también abogados por ahí también inmiscuidos y demás. Exacto. Se ha sabido de muchos abogados que se quedan con las casas de las personas. Totalmente. ¿Cómo lograr evitar? Entonces, ¿qué haces? Bueno, ya tienes un elemento para que hagas la búsqueda de la persona a la que le vas a rentar o la que te va a hacer la construcción o la reparación. Y cuando te dicen las autoridades que no has tenido el buen cuidado, no, sí, lo tuve. Aquí está la búsqueda que hice. Claro. En Bill, y el señor no tenía ningún antecedente. O el señor sí tiene antecedentes, no contrato con él. Por supuesto. Ahora no hay prácticamente ninguna empresa en México que rente, empresa seria, a una persona si no la checa con nosotros. ¿Por qué? Porque no va a correr el riesgo de un problema de extinción de dominio, ¿no? Y entonces, ¿y cómo va a tener el buen cuidado si el gobierno no me va a dar acceso a su base de datos? Por ¿verdad? Supuesto. Entonces lo único que tenemos los ciudadanos es el acceso a la información pública. Y si la ocultan, pues nos dejan contra la pared. Con este acceso a información, hablando de Bill, si hubieran evitado el que se hubieran rentado estas casas a miembros de diferentes organizaciones delictivas que llegaron a posicionarse en el Estado de México, porque en el Estado de México esa parte no la quisieron hablar en el sexenio pasado y en el anterior, y muchas células que aquí en la ciudad también negaron que existieran, estaban rentando en diferentes unidades habitacionales y demás. Así de es. Gente bien y de gente, como decía, pues yo me voy a esconder a donde no me van a encontrar, donde estoy más protegido. Claro. El dinero lo tengo. Y no solo en el Estado de México, nos tocó el caso de unos venezolanos que rentaron en Santa Fe y cuando se iban los vecinos los robaban. Los buscamos en el sistema y ya tenían antecedentes criminales en Venezuela. Si los hubieran buscado antes de rentarle, no hubiese nadie corrido ese riesgo, porque ya sabías que tenían antecedentes allá. Entonces, no quieren resolver el problema. Ahorita tiene el gobierno la oportunidad de trascender, de pasar a la historia. Y la manera de acabar, o por lo menos disminuir la corrupción y la criminalidad, es generando transparencia y acceso a la información pública.
no nada más acceso a la información. Esto se convierte también en una moneda de cambio muy, muy fuerte. Mencionaba hace ratito a empresas, a consorcios muy importantes dedicados a la investigación que también se acceden a su base de datos. Por el otro lado, yo vi información hace poquito tiempo en un periódico, creo que fue en El Financiero o en El Economista, sobre una situación que manejaba, y voy a decir nombres porque ahí está escrito, luego les comparto el link, sobre estas situaciones que empresas como Deloitte o en consorcios de esa magnitud, que son como calificadoras, pudiéramos llamarlo, gobierno del estado solicita la información de tal o cual ente, hablando para licitaciones y demás, pero si la empresa investigadora le da cierta calificación y dice que sí, pues ya pasa. Pero resulta que no, que por ahí dentro se estaban manejando ciertos dineros para que cierta información no pasara y entonces véndeme como limpio. Entonces son situaciones muy complicadas, muy complejas, muy difíciles que si se hicieran directamente sin intermediarios, habría más transparencia hablando de licitaciones y hablando de esto que necesita la política pública. Claro, bueno, no necesariamente si lo hicieran directo, porque sí hay empresas como Deloitte, ahora que utilizan la información y ya es obligatorio que se incorpore todo este tipo de datos, y ellos hacen, todo ese tipo de empresas transnacionales buscan un poquito más de información aparte de la información judicial. Por ejemplo, buscan información en prensa, en redes sociales, en otro tipo de fuentes de información, y hacen un análisis. Pero ¿hasta dónde puedo manipular esa información para pasar un esqueleto confiable para otra persona? Bueno, si quieres ser muy práctico, sí, claro, entras directamente y bajas tu reporte, ¿no? ¿Qué es lo que hacen muchas empresas en México? Que le piden a sus proveedores que lleven su reporte de incidencias legales, y ellos ya verifican que sí sea auténtico el reporte. Entonces ya puedes tomar una decisión. Y como me decía alguna vez un empresario, con uno que me salió se justificó la herramienta. Así es. Tenía un director que había pasado todas las pruebas psicológicas. Luego les platico de una herramienta que es un electroencefalograma virtual, que es increíble. ¿Eso es de lo más nuevo que hay? Es único en el mundo, pero nadie es profeta en su tierra. Claro. Lo inventó un neuropsiquiatra inmunólogo, 20 años de investigación, contesta 100 preguntas y te dice si eres esquizofrénico, mentiroso, paranoide, y no necesitas el polígrafo, que no sirve porque te pones una tachuela en el zapato y como mide presión y temperatura, lo engañas. O tomas algo, digo, me han dicho algunos policías por ahí, ya saben qué cosas tomar y demás, entonces estas pruebas de control y confianza. Sí, entonces imagínate que le haces a todo tu personal de la policía el bill de las incidencias legales y un electroencefalograma virtual. No es para que lo corras al electroencefalograma virtual, es para que lo pongas en su lugar. Un tipo con tendencias a las adicciones no lo vas a poner en un operativo para agarrar droga. Por supuesto. A un obsesivo compulsivo lo pones a investigar, y a un paranoide a cuidar, ¿no? Nos está cansando Multivac, querido mío. Yo sigo, pareciera que no, pero pareciera que todas las premisas que nos lanzó Isaac Asimov hace 40 años o más, se están cumpliendo. Existen las herramientas para tener otro país y para trascender, pero si no las quieren usar, pues lo están usando las empresas privadas. Así es. Queridos amigos, por aquí ya nos lanzaron algunas preguntas. Saludos a nuestro fan destacado número 1, Edgar Durán Hernández. Todos los días nos ve, querido. En Estados Unidos, todos los días, y comparte. Gracias. Paco Chavarría, buenas tardes. ¿Pueden publicar la liga? Nos pide Paco. Paco Chavarría, ¿cuál liga necesitas? La de Bill, ahorita ya la publica. Dice, ahorita se la publica. Ya se la publicaron, Paco Chavarría. Orión Montes, o la extensión de dominio se usa para fines políticos. Ese sería el problema. Pues yo creo que más para fines políticos va a generar más corrupción, aparte de fines políticos, porque los inspectores van a estar pidiendo mordida. Por no quitarte lo mismo. Y mucha gente honorable se va a ir a la cárcel. Hubo también un caso... hablábamos en algún momento, tenemos la fortuna de muchos maestros que nos visitan todos los días. La extinción de dominio, el público en general, la percibe como quitarle a los políticos ratas lo que se llevaron del país. Pero no, abarca mucho más y se puede subutilizar o utilizar de manera indebida y perjudicar a quienes no. Así es. Digo, no es mala la extinción de dominio, claro, pero hay que saberla implementar y redactar.
Porque si van a hacer una ley de extinción de dominio como la que quieren generar en la Ciudad de México, pues va a ser gravísimo. ¿Cuál es la diferencia o cuál es la de la... Aquí es ¿Qué, el tema qué bemoles tiene la de la Ciudad de México? La de que si violas un sello de una clausura, te aplican la extinción de dominio. Entonces tu competencia pues va y te arranca el sello, o los grafiteros te arrancan el sello, o el mismo inspector te arranca el sello, y entonces va a ser una agencia de venganzas. Claro. ¿Y qué va a pasar? Que como decía mi querido maestro Guillermo Floriz Margadán, estamos regresando a la época de las pelucas, y ya nada más nos va a faltar la guillotina, ¿no? Entonces... Y la guillotina virtual ya existe por ahí. Por supuesto. Ya existe por ahí, porque es la misma, es lo mismo. Yo lanzo utilizando redes sociales a quien quiero cortarle cabeza, no, y virtualmente. Te inventan ilícitos, o en este caso te aplican la extinción de dominio, como a dos jovencitos que fueron a sustituir al abuelito para cuidar un estacionamiento, les metieron 2 carros robados, y los jovencitos que no tenían nada que ver, el entierro, se fueron a la cárcel. Eso es injusto. Y entonces no estamos haciendo las cosas bien. ¿Cuál es la parte de responsabilidad que nos toca como sociedad en una situación como esta que estamos viviendo en el país? Creo que la clave como sociedad es exigir que se genere información pública, acceso a la información, y que supervisemos a las autoridades con esa información, que nos empoderen para poder supervisarlos. Y si hay información pública, ya va a ser más difícil que se porten mal las autoridades. ¿Por qué? Porque los estamos vigilando. Necesitamos esa vigilancia de todos contra todos para actuar, para acostumbrarnos a actuar de manera honorable. Yo creo que cuando ya es la información pública, ya va a ser difícil que las personas hagan las cosas mal. Si un juez publica su sentencia sin eliminar nombres y empiezas a ver los criterios que está emitiendo para casos iguales, ya no se va a exponer a de repente hacerle el favor a un amigo, porque va a emitir otro criterio totalmente distinto, y ahí ya puede implicar una responsabilidad, y lo estamos supervisando. No es que estemos encima de ellos, ¿no? Nos hablaba hace un momento de los casos más representativos de estas situaciones: Puebla, Tlaxcala, Michoacán, Hidalgo. Recordamos perfectamente el caso de Lidia Cacho, todo lo que se suscitó. Claro. Y que se dijo mucho, dicho por Lidia misma, que desde Fox, desde presidencia del Ejecutivo, se cubren unos con otros. Exacto. Con una situación, con estas herramientas, no había posibilidad. No hubiera pasado lo que le pasó a Lidia Cacho. Así es. Porque hubiéramos conocido los antecedentes de los involucrados, hubiéramos visto quiénes están litigando en los procedimientos. Ajá. Y iba a ser más difícil, por lo menos, tomar ese riesgo de perjudicar o hacerle lo que le hicieron a Lidia Cacho. Ajá. Y lo que pasó en Ayotzinapa, y los periodistas desaparecidos. Yo tuve un gran maestro que se le ocurrió escribir de un tema, un maestro de italiano, un tema de drogas y de dinero, y curiosamente un tráiler lo atropelló en la caseta de Toluca, y no funcionaban las cámaras, ¿no? Por supuesto. Y murió. Un hombre de intachable rectitud que iba y le daba clases gratis a las mujeres en la cárcel, y dices tú, si existiese la información pública y hubiésemos sabido quién fue el que lo atropelló, el dueño del camión, etcétera, los involucrados, hubiéramos podido encontrar a los criminales. Por supuesto. Y no nos hubieran engañado con que fue un accidente. Y estas líneas de investigación que maquillan después ya mediáticamente. Un favor, querido, ¿nos puede regalar la liga de Bill para que la publiquen, claro, por acá? Aquí, por favor. Sí, por favor, para que no la publiquen y todos puedan acceder a ella. Ya se queda ahí en el programa con todo el gusto del mundo, y ustedes pueden acceder a ella, queridos amigos. Y la puedes decir si gusta. Es www.bdebuenoydeignacioldeleon.com.mx. Queridos amigos, y ya lo dijo, o sea, es una bicoca. Muchos por morbo lo van a hacer, y le digo que muchas veces gastamos más en aplicaciones de musiquita, de dibujitos y de no sé qué tantas cosas más. Vamos a buscar la parte, incluso para rentar nuestra casa, ¿no? Incluso para que más pudieran servir algo como... El pequeñito que, oye papá, ¿me puede ir a la casa de mi amigo fulano tal? Hasta para eso, a ver cómo se llama el papá de tu amigo, ¿no? Porque no vaya a llegar el payaso. Porque llegamos... Y mate a todos, ¿no? A la fiesta, como
¿Cómo está pasando? ¿no? ¿Cómo ha pasado? Nos vamos a volver paranoicos, querido amigo, con una situación. No se trata de ser paranoico, ¿no? Sí. Pero digo, ya si quieres llegar a los extremos, Ajá. pues te puede servir la herramienta, por lo menos para estar un poquito más tranquilo. Para saber Hasta que si se arreglen las si cosas. tus hijos los puedes dejar ir de En campamento. el Digo, campamento, que el maestro. las pijamadas, los Hay campamentos, escuelas para que eso, investigan a todos los maestros. ¿qué debiera ser? Pues sí, porque están atendiendo niños y niñas, ¿no? En escuelas de prestigio y en diferentes lados, ahora tratamos los padres de familia de que si trabajamos, pues tratamos de darle de calidad y buscamos tal o cual escuela. Y de repente la noticia sale, pues que el conserje o tal maestro que era pedófilo. Y entonces, ¿cómo saberlo? ¿A responsabilidad al dueño de la escuela, al director que no hicieron el trabajo adecuado? Por lo general, ese tipo de personas ya tienen un antecedente. Ajá. Nos pasó en un caso, no puedo mencionar nombres, Por pero supuesto. secuestraron al hijo del dueño de una empresa. Audita todo el personal y 2 que seguían yendo a trabajar tenían antecedentes de extorsión y secuestro en otro estado de la República. Habían sido los secuestradores. Vimos qué está pasando de repente con estos casos que se han hecho mediáticos, tratando a veces de polarizar y de también de golpetear, porque se utiliza, estamos todo, viendo que sí. se utiliza todo, Claro. y les decía yo en un inicio, parece que nunca acabó la campaña y el ventilador con estiércol sigue, Claro. ¿no? Tratamos de golpear al otro en vez de exponer nuestras virtudes para Así que vean es. que yo soy mejor, no que sea menos peor que el que estoy exponiendo. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué herramientas podemos buscar? A ustedes, en estos 25 años, desde la política pública, desde el Estado, ¿ha tenido inconformidad? ¿Han visto inconformidad por parte de algunos de nuestros entes políticos o judiciales respecto a su trabajo? Hubo un tiempo, sí, claro, generó mucha envidia. Generó mucha envidia en un principio por el Tribunal Superior de la Ciudad de México, especialmente por autoridades locales, ¿no? Porque al final de cuentas, discretamente la utilizan las autoridades federales muchas veces. Ajá. Pero las autoridades locales no querían que se enterara la gente de lo que estaba pasando. Entonces generó muchas envidias. ¿Pero por qué? Porque no quieren que el pueblo se entere de la realidad que vivimos Así desde es. delegaciones, municipios, estados y Llegaron demás. al grado, hace 15 años, de decir que estábamos violando derechos de autor porque estábamos usando información del boletín judicial. Ahora resulta que el boletín judicial, que es un documento público, era una propiedad una propiedad intelectual. Pero con ese comentario garrafal nos damos cuenta de quiénes están Pero ahí. con ese comentario garrafal me citaron en la Procuraduría General de la República. Y el Ministerio Público me dijo, aunque usted no sea culpable, lo voy a consignar. Le dije, pues de inmediato. ¿Cómo? Me dice, muy valiente, pues no, mucho miedo, pero de todos modos me va a consignar, ¿no? Entonces, ahora ya no, ya creo que... Nos la habla del actitud de los poco servidores conocimiento. públicos es ignorancia, es no saber lo que es información pública y libertad de expresión y confundirla con datos personales y datos íntimos y corrupción y encubrimiento. Y hacemos este Por caldo de supuesto. cultivo y sale lo que estamos mirando Lo que todos los estamos días. mirando todos los días. Afortunadamente, desde el gobierno de Fox, ya como que entendieron, sacó ahí la ley de transparencia y dejaron de molestar y empezaron a utilizar la herramienta. La usa el Banco de México, Nafinsa, las instituciones de gobierno un poquito más, ¿cómo les puedo llamar? Más financieras, ¿no? A veces nos preocupa más el dinero. Ese es el dato muy importante. Eso sí, muy importante. Ay, perdón, me brincó inmediatamente. Exacto. O sea, más que la parte moral, más que la parte productiva de quién va a ingresar a mi empresa, me preocupa más el dinero, cuidar el dinero o ver. Sobre todo, que no hagan negocios o que no le presten a quien está involucrado con narcotráfico, lavado de dinero, terrorismo. ¿Por qué? Porque ahí sí nos están vigilando del otro lado. Así es. Y más ahora con el nuevo Tratado de Libre Comercio, que hay un capítulo anticorrupción. Y el capítulo anticorrupción habla de no hacer negocio con todo este tipo de personas. ¿Y cómo le van a hacer si no tienen la información? O si la tienen desperdigada. Y toda es heterogénea. El error en este país es que todo lo quiere hacer con bases de datos. Lo que hicimos nosotros, mi hermano es un hombre, Alberto. un genio, saludos. Alberto, y creó un algoritmo
de búsqueda. Va y busca y trae la información. No importa nada que sea más hay por tele. algoritmos para ganar elecciones, No. queridos. Entonces, es un invento que hizo increíble para bien del país. O sea, esta idea fue para ayudar a los abogados y acabó sirviendo para ayudar a la sociedad. Y se ha salvado a mucha gente. ¿En algún momento han tenido ustedes interrelación con la UIF? Ahora tan de moda hablando de búsqueda y demás, que de repente yo he visto que a algunos no les gusta tanto y tachan a Santiago Nieto de protagonista por querer decir, pero si es información que podemos incluso, ahorita nos estamos enterando, información que podemos checar, yo como simple civil, meterme a tu base de datos y checar toda esta información. A la UIF le sería muy útil. La verdad es que somos nosotros muy especiales, no nos gusta mucho acercarnos a las instituciones de gobierno. Que ustedes vayan a... Nosotros no vamos. Pero si ellos se acercan a ustedes, todo gusto, exactamente, claro. eso es lo que iba. Les va a servir mucho porque precisamente accesar a la información les permite accesar a todas las listas internacionales de lavado de dinero que ya están concentradas en un solo lugar. Querido Santiago, espero que estés mirando este programa. Sí, claro, por supuesto. Esa es una ventaja, ¿no? Para todos nosotros. ¿Qué es lo que no les gusta a muchos? No les va a gustar a muchos. Yo les decía en algún momento, platicando con él, he tenido la fortuna de topármelo muchas veces y tener conversaciones, ¿por qué les brinca tanto? A esta fábula de que nos refería nuestro querido maestro Burgoa, claro. Siempre afecta a quienes están en la oscuridad. ¿A quién no le gusta que le prendan la luz? Claro, no, la gente brillante siempre va a crear a sus envidiosos, siempre. Pero creo que ahorita está la oportunidad de que cambien las cosas, pero de verdad que tengan las ganas de cambiarla. Yo hasta ahorita no he visto que en la mayoría existan las ganas de cambiarla, al contrario, he visto que empezó la censura. Claro. Está desapareciendo información por todo. A diestra y siniestra. Sí, terrible, a diestra y siniestra, como dicen. Estás ofreciendo una herramienta a todo el público, porque no es para... Es para todo el pueblo. Al público en general, y por eso se está poniendo aquí y la pueden compartir. Tenemos la fortuna de que nos miran en Latinoamérica y nos miran en otras partes del mundo. Cualquiera puede accesar desde cualquier computadora. Nos consultan desde Londres, Colombia, España, de todo el mundo nos consultan, porque allá como que ya tienen un poquito más de sentido de responsabilidad, entonces no quieren hacer negocios con cualquiera. Claro. Entonces primero checan si la persona que va a irse para allá o que va a hacer un negocio allá no está involucrado en temas delicados. Lo reduciríamos como a la colonia. En la colonia tú sabes a quién sí le prestas algo, a quién no, a quién le saludas, a quién no, o quién mantiene su distancia, con quién sí le aceptas una invitación a cenar en su casa, un café. A eso se reduce al tener el conocimiento. Vamos a crear lazos más fuertes entre quienes nos vamos a tener una sociedad un poco más segura, porque ya sabes con quién estás tratando. Entonces necesitamos crear esa seguridad nosotros. Y esa herramienta no la da nosotros. El gobierno no lo va a hacer, perdónenme, pero no lo va a hacer. Por eso existe esta herramienta, porque el gobierno no te va a poner a tu disposición ningún tipo de información. Está la información revuelta por todos lados. Entonces, hay acceso, insisto, pero no hay transparencia. Con nosotros ya tienes el acceso y la transparencia, por lo menos de lo que existe. Porque tampoco es una herramienta perfecta, porque hay mucha información oculta. Pero cuando menos en temas federales, la Suprema Corte ha sido ahora sí transparente. Y eso ha ayudado mucho porque ahí puedes ver todos los asuntos, procesos penales federales, amparos penales, amparos de grandes compañías contra temas de impuestos, contra licitaciones. Entonces, eso sí te ayuda también, ¿no? Entonces, en materia federal ves todo el tema de drogas. Así es. Entonces, sí, la Suprema Corte ayuda, tiene respetos. Hablando jurídicamente, ayuda a todos. A todos, o sea, desde el que va a rentar hasta el que desde la chica que se va a casar. Mercantiles, penales, investigación, civil, penal, todo. Laboral, administrativo, contratos del gobierno federal, concesiones del gobierno federal, quién tiene una autorización para tener un helipuerto, quién está afiliado al ISSSTE, la nómina del gobierno. ¿Quién es el verdadero dueño de tal o cual lugar? ¿Se pudiera? El registro público, alguna vez quisimos virtualizar el registro público, pero nos dijeron que era un tema de seguridad nacional. El registro público. Exacto, a eso iba, esa partecita. ¿Por qué? Porque bueno, pues el día que
les hicimos el ejemplo y dijeron, no, imagínate, vas a buscar a fulano de tal y le van a salir sus 500 propiedades. Exactamente. Lo estamos poniendo en riesgo. Si el registro público de verdad fuese público y pudieras consultar en línea por nombre, otra cosa sería. Así es. Y habría menos fraudes inmobiliarios. Así Porque es. los ciudadanos normales, comunes y corrientes, no se nos ocurre ir a checar el registro público antes de comprar. Por supuesto. Firmamos el contrato y damos el anticipo. Y al que le dimos el anticipo, resulta que no era el es un dueño. defraudador. Así Y es. no era el dueño. Entonces, todos esos temas que en otros países del primer mundo lo haces con un clic, aquí es una burocracia impresionante. Yo creo que si el presidente de la República quiere pasar a la historia, porque lo único que dejamos en este mundo son recuerdos. Así es. Buenos o malos. Por eso también hay que escribir lo que Si digas, quiere amigas. trascender, ya le mandé una carta también al presidente. No me han contestado. Andrés Manuel, por Dios. Creo que el cambio No tenemos en que ir a sentarnos a las transparencia. mañaneras. Exacto. Y si hay transparencia y acceso a la información pública, todo va a cambiar. Nosotros vamos a desaparecer, pero eso no importa. Lo importante Dejar el legado. es trascender y que cambie este país. Hablando de cambiar el país, en un futuro podemos dejar lo físico, hablando de credencial de lector y demás, por lo biométrico y evitar los problemas ya mencionados. ¿Cómo lo vislumbras? Pues yo creo que está muy cerca. Sí. El tema biométrico, el problema es, hasta donde mi imaginación me lo permite, en manos de quien esté. Aquellos chips ¿No? que se están implantando en Suecia y demás, ¿hasta dónde también? Porque Me nos acordé regresamos del- a los 15 años atrás donde nos decían, nos Sí. van a manejar con ese chip, Me acordé el del 666. mundo feliz. Me acordé del Sí, mundo sí, feliz, sí, ¿no? Huxley. De todos modos nos manipulan actualmente. Por eso te decía multivac, ¿hasta dónde vamos ahorita? Pero a mí ahí sí ese tema me dice que hay dos aristas, ¿no? Porque si ya te van a poner tu chip y está en malas manos, pues entonces ya no vas a poder ni comer, ¿no? Exacto. Entonces, yo creo Hasta que dónde también, ahí sí te van a quitar tu libertad de cómo quieres Exacto. hacer tu vida. De por sí ya nos manipulan de qué comemos, qué compramos, Que ve a los vestimos, que vemos. jóvenes, ¿cómo Sí. están hoy? Se la pasan viendo series de narcotraficantes. La y apología ya- del crimen sí es una influye. tontería. No hay una política, no quiere decir que priven la libertad de expresión. El día que quites la libertad de expresión, lo conviertes en censura y Ajá. eso es peor. Exacto. Pero que haya una cultura. ¿Por qué no llevan a los niños, por ejemplo, de la secundaria a visitar una cárcel y a escuchar a un criminal que está ahí adentro? Que de Y su que desde su punto de vista, testimonio de vida. ¿no? Y que les diga, no, ¿saben qué? Aquí, si hubiese trabajado, como me han dicho criminales ahí adentro, si hubiese trabajado la mitad de lo que trabajo aquí, sería millonario allá afuera. ¿No? Y a veces no Entonces, es que quiera no, trabajar. No, ahí tienes que, por un vaso de agua, tienes que estar como loco trabajando. Sujetarte, porque ahí adentro los organigramas funcionan más que afuera. Así es. Y lo que no sabe la ¿Y gente. qué pasa? ¿Qué pasaría? Ya me voy a ir con otro proyecto que tenemos. Por favor. Que tampoco nos Da, han escuchado. que nos Ojalá danos me primicia, escuchen. danos primicia y vamos a tratar de hacer ruido. Si haces una industria dentro de los reclusorios, pero no una industria de nada más como le hacían siempre o como le hacen, de que los pongo a hacer escobas y el director las vende y el que se hace rico es el director, no. O llaveritos. A ver, vamos a hacer una industria que trabaje las 24 horas del día con beneficios fiscales a los empresarios que inviertan adentro. Okay. Y del dinero que se genere, una parte va a ser para el hijo del delincuente para que estudie y que me traiga sus calificaciones y yo cheque que va bien. Otra para la víctima y otra para el delincuente. Con un pequeño problema. Ese producto que se genere, por ejemplo, mosaicos pintados a mano. Ese producto no lo puedo vender en México porque no voy a hacer competencia desleal. Claro. Pero como me va a salir muy barato allá adentro, lo puedo exportar y competir con los chinos. ¿Y qué pasa? Que acabo con el resentimiento social del hijo del delincuente que dice que por culpa de la sociedad su papá está en la cárcel y él tiene que salir a robar para darle de comer a sus hermanitos. Así es. ¿No? Ya llevamos uno. Entonces, ¿qué pasa? Y luego acabo con lo de la víctima. Exacto. Y luego le digo al delincuente, y si vuelves a reincidir, ya no hay participación en la industria del reclusorio. Ese es un pedacito Ajá. de todo lo que se puede hacer.
Y aparte, lo que se le reditúa a la víctima es una A la forma de víctima resarcir del el daño. delito le resarces el daño y no, están ahí adentro organizándose y aprendiendo más cosas para hacer el crimen, haciendo hablando para extorsión. extorsionar, etcétera. Y no se Ay, dan cuenta nadie. No, entonces si haces una industria allá adentro y los pones a trabajar a todos 24 horas al día. Pero trabajar, no encadenarlos para limpiar. Mira, Esa hay es otra- industrias, exacto. yo hablé con industrias automovilísticas que hacen carros, armadoras, y dicen, a nosotros nos interesa que hagan esta piececita. Hay que ver que sean piezas que no tengan material para cometer Por el delito, supuesto, ¿no? por supuesto. Y empiezas a hacer una competencia internacional. Puedes Pero empiezas a exportar. cambiar también la psicología de quienes está allá adentro. Porque si no tiene como única opción más que empezar a delinquir o urdir maneras para salir a delinquir, pero si le cambias el chip, Es que, por lo menos yo lo poco que he hablado con la gente que está adentro, dice, a mí no me importa estar adentro, me importa mi familia que está afuera. porque Entonces, si no les aporto me van a olvidar. claro. Son muchas cosas. Ve a una cárcel de mujeres, o sea, es increíble, qué triste es, o sea, las cárceles de hombre están llenas, ahí van las mamás con la comida. Y las mujeres están pueden vacías. pasar 20 años y siguen Están yendo solas. a ver al marido. Ajá, Sí. Y es las mujeres. increíble, ¿no? Entonces, ese es un pedacito de lo que se puede hacer para cambiar el país de verdad, de fondo. Entonces, aparte de que ya tienes todo un sistema de información del delincuente y de su familia para que no vuelvan a delinquir, ya la familia no está contra la pared, ya tiene un ingreso que genera el señor de ahí. Entonces ya pueden comer. A lo mejor le va a generar más ingreso allá adentro que cuando estaba Y afuera. la esposa del señor que está adentro también podría trabajar en la industria con la empresa que está generando, no haciendo cuadritos, ni culturitas, no, una industria, de verdad. Pues queridos amigos, ya esperemos y nos hemos dado cuenta que mucho de lo que se comenta en este humilde y pequeño estudio repercute afuera. Entonces, Ojalá. esperemos, de verdad, hacemos changuitos virtuales, mentales y físicos, que alguien esté escuchando, que alguien llegue a escuchar y comparta, porque esta empresa que tiene más de 25 años no ha sido en vano, y esta visión que se han tardado 25 años en algunos adquirirla, esta primicia que nos acaba de compartir nuestro querido Manuel Sarquís el día de hoy puede aplicar en mucho y puede ayudar en mucho a toda la sociedad, no solamente de la de México. No, pero además tienen la oportunidad los servidores públicos de pasar a la historia, de ser el orgullo de sus hijos, de su pueblo, de su familia. ¿Qué te importa el poder y el dinero si puedes trascender? O sea, tienen la oportunidad de cambiar el país y muy pocos tienen la oportunidad de estar ahí. Muy pocos. Muy pocos. Entonces hay que aprovecharlo. Aprovecharlo también, queridos amigos, y aprovechar, el tiempo se nos va rapidísimo y aquí yo me puedo quedar horas platicando, como se pueden dar cuenta. Nos trajo unos libros de regalo y se lo agradezco muchísimo. Memorias del Tigre. Es el creador de Bill, fue mi padre, perdió la vida por este negocio. En algún tiempo nos asaltaron, una dedicatoria especial, y bueno, ahí viene toda la historia. Fue un luchador social, Echeverría lo mandó matar, no lo pudo matar, y bueno, hay miles de historias, defendía a gente muy humilde, y se le ocurrió la idea de Bill para ayudar a los abogados. ¿Lo escribe quién? Yo. Lo escribes tú. Sí. Es como un legado. Es un legado y la historia de cómo surgió Bill, pero desde un principio. ¿Sí se puede encontrar en librerías o en algún lado? No. De hecho, todavía no se hace público, es la está dando primicia y yo le agradezco muchísimo, de verdad, estas joyas, sí. Para mí son joyas, de por sí los libros, todos son joyas que debemos preservar, claro. Pero de verdad te agradezco muchísimo. No, al contrario, muchísimo, de hecho Manuel. Es una publicación familiar, no es para sí. Repartirla a todos lados, porque pero es bueno conocer cosas un poquito fuertes. Yo entiendo y por eso te lo agradezco mucho más, como te agradezco Censura claro. de la Información, que esta sí la pueden buscar, nos dicen, ojalá la puedan encontrar. Vamos a compartir las fotografías, pero también me regala una joya que de verdad casi me haces llorar con esto. Esto es increíble. A ver, cuéntame, porque esto no existe, cuando queridos. Era estudiante con un grupo de compañeros míos, Octavio Ávila Martínez, Luis Linares, otro compañero que ahora es cronista de la Ciudad de México, muchos compañeros míos, que mejor no menciono nombres porque me van a faltar. Sí. Empezamos a escribir las memorias de los maestros, pero no teníamos recursos económicos, entonces íbamos a una iglesia a imprimir,
Y alcanzamos a entrevistar a Burgoa, al doctor Burgoa, a Guillermo Florís Margadán y a Andrés Serra Rojas. Y escribimos sus memorias con papel revolución, muy humilde. Y hace poco mis compañeros me dijeron, oye, creo que es mucho egoísmo que nos quedemos con esto, porque además lo más increíble de todo esto es que tenemos grabados a Burgoa, a Margadán y a Serra Rojas platicando su vida, que es la que publicamos. O sea, tenemos el audio. Ajá. Ya fuimos a la Facultad de Derecho, pero no nos hicieron caso porque queríamos donar los derechos a la Facultad de Derecho. Y tache, Raúl, de verdad, tache. El ITAM quiere también los derechos en la Universidad de Texas. Estamos viendo, porque Margadán daba clases en la Universidad de Texas. Pero lo interesante, lo importante sería... Exactamente. ¿No? O sea, por eso te digo tache, Raúl, entonces, y vamos a hablar al respecto. Ahorita está aquí, no lo hemos movido. Es primicia, queridos amigos, por eso digo que estoy muy orgullosa y feliz. Y habla de esos tres grandes hombres de intachable rectitud, sabios, pero de su vida como seres humanos, no como maestros, porque como maestros todo el mundo se la sabe. Pero, por ejemplo, Burgoa habla desde el momento en que nació hasta cuando demandó a López Portillo, toda su vida, increíble. Entonces, cuando perdió su primer amparo, que si quieren se lo cuento como anécdota. Por favor. Está sentado en las escaleras de la Suprema Corte y lo ve un abogado y le dice, ¿qué te pasa, Ignacio? Es que acabo de perder un amparo. Bueno, todos hemos perdido un amparo, sí, pero yo lo perdí en el camino. Venía de aquí y ya no lo encontré, ¿no? Entonces, sí, su anécdota. Son anécdotas increíbles y que además aprendes muchísimo porque son seres la parte humanos de únicos. Integrales. Margadán, otro tipo que llegó a México viniendo después de todas las persecuciones que había en Europa y le gustó la Ciudad de México, vio las lucecitas en las montañas y aquí se quedó. Y era un hombre que hablaba 13 idiomas, incluyendo el latín justinaneo. Y Andrés Serra Rojas, que trajo el voto de la mujer a México y que era un hombre súper humilde que nunca pudo tener novia hasta que conoció a la mujer de su vida, porque se tenía que ir caminando de la universidad a su casa y le hacía los apuntes a sus compañeros para tener unos centavos. Entonces son gente que además son gente que vivió con humildad, con muchísimos conocimientos y ayudando a todo mundo. La verdadera humildad. La verdadera humildad. Que de repente algunos alumnos de la Facultad de Derecho pudieran verlos como unicornios, porque de verdad existirían. Ustedes sí. Todavía lo vean como centauros, así, wow, impresionante. Pero les digo ahora, ya los miran como, ¿de verdad existirían como tal? Pues queridos amigos, sí. Con estos libros tienen la oportunidad de saber que sí existían y que el legado que siguen dejando para siguen generando envidias. Así es. O sea, aún que ya no están en este mundo, hay gente que habla mal de ellos porque simplemente son unos envidiosos que ni naciendo 100 veces podrían tener sus conocimientos. Esa es la verdad. Y nos faltó hacer las memorias de Carlos Vidal Riverol, de Rolando Tamayo y San Morán y de muchísimos maestros increíbles, ¿no? Que nos dejan un legado y que sería interesante buscar también el acervo literario que nos dejaron. Así es, así es. No nada más como jurisconsultos, sino para aprender como seres humanos. Como seres humanos, ¿cómo vivieron? O sea, me acuerdo ahorita Guillermo Colín Sánchez, ajá, algún día nos dijo, no estén como locos aquí en la escuela, también vivan su vida, ¿no? Ajá. Y nos platicó también cómo fue su vida y fue muy difícil, pero aún así no dejaba de reír, ¿no? Y de dar consejos y de ayudar a quien podían. El maestro Castellanos Tena, con unos ejemplos increíbles que ya no pudimos hacer sus memorias, no quiso que le hiciéramos sus memorias. Esa humildad que a veces sí, dijo, no, a mí no me entrevisten, no, yo no soy tan importante para eso, ¿no? Exacto. Pero veías ejemplos de honestidad, a mí me tocó verlo, cuando una señora llegó con una carta del presidente, dijo, es que me recomienda el presidente, ni la vio, la tiró a la basura y dijo, ¿qué se le ofrece, señora? O sea, eran ministros de la corte, o sea, hasta su semblante generaba respeto cuando pasaban caminando, ¿no? No quiere decir que los de ahora no, pero no todos. No todos. No todos. Y si quieren saber quiénes sí, pues entren a la página de Bill y entérense quiénes sí pueden generar respeto y quiénes no. Claro. Me regala unas joyas hermosas, de verdad. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias, Alejandro Carlos. Gracias, Alejandro, sí. Alejandro Carlos. Es una distinción estar aquí, de verdad. La doctora Almadelia Canseco, que también por ahí se conectó a Almadelia.
gracias, perteneciente también al Consejo de Criminogénesis, al Consejo Editorial. De verdad es un honor, es un placer tenerlos y aprender cada miércoles. Al contrario, es una distinción que me hayan obsequiado la oportunidad de estar aquí. Que sea la primera de muchas. Porque además no siempre se puede hablar con toda libertad. Aquí no hay censura. No hay censura. Aquí y eso me da muchísimo gusto, pero además que son personas de intachable rectitud. Y eso me da mucho más gusto, porque los iguales, decía Burgoa, se juntan con los iguales. Y eso me agrada muchísimo más. Pues así que mil gracias. Gracias, de verdad. El Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, el pequeño granito de arena que aporta, nuestro programa se llama Más que Leyes, Educando la Conciencia. Y de eso se trata, de traer quienes nos ayuden a ver esta otra parte y enterarnos y saber que no está todo perdido y se pueden hacer muchas. Existimos más personas buenas que malas. Aunque de repente lo agarraron como eslogan por ahí, pero es una premisa que debemos agarrar de vida. Claro, la gente brillante a lo mejor no la vemos mucho porque no está acostumbrada a besar al diablo, pero existe. Y está en todos lados. Sí. Sus máximas me voy a quedar con tus máximas, querido. Pues queridos amigos, a todos los que estuvieron conectados, de verdad, gracias por estar con nosotros. Gracias a los que van a compartir esta entrevista, más que entrevista, esta charla, este conocimiento, la página que nos deja, todo lo que nos trae. Gracias, Manuel. No, al contrario. Digo que sea la primera de muchas, porque hay mucho que compartir en nuestro país. Encantado de la vida. Para mí es siempre un honor y muy agradecido también con el doctor Alejandro Carlos y con ese trabajo increíble de criminogénesis. De criminogénesis. Porque recuerden, queridos amigos, la revista Criminogénesis, www.criminogénesis.com, ahí pueden encontrar todos los ejemplares. Y en Editorial Porrúa, que es quien la distribuye, por ahí pueden pedirlos, o directamente en Criminogénesis. El doctor Alejandro Carlos Espinosa tiene su Facebook abierto, y si a alguien le interesara la revista o cualquiera de los números, vamos en el número 15, pues contáctelo directamente a su Facebook, Alejandro Carlos Espinosa, así tal cual, y es tan amable y es tan... Pero además, dadivoso. El contenido que tiene la revista Criminogénesis es de primera calidad, y creo que no solamente los estudiantes, sino los abogados, tenemos que estar pendientes de todas las novedades que están ahí para poder hacer las cosas bien y poder cambiar este país. ¿Cuándo haces algo en correlación con criminogénesis? Ya te voy a hablar comprometer. Porque la información y los casos y las cosas que traes con Bill, con 25 años, darían para no uno, muchos libros con criminogénesis. Sí, hay muchos temas de criminología que pueden ser muy útiles. ¿Verdad que sí? Voy a hablar con el licenciado Alejandro Carlos. Pues de verdad, muchas gracias. Al contrario, un saludo a Alberto, un saludo a toda tu familia, de verdad, a todos los que integran Bill, un esfuerzo titánico, lo que hacen todos los días, y gracias por esa visión. No, al contrario, gracias por recibirme y espero que sea de utilidad para todos. Ojalá nos escuchen mucho. Nos van a escuchar mucho y va a brincar más de alguno por ahí. Espero que sí. Que esperemos. No importa. Queridos amigos, muchas gracias por estar con nosotros. Nos esperamos el día de mañana en nuestros jueves. Mañana, como siempre, vamos a tener un programa especial, ya saben, hablando de toda la jurisprudencia, de penal, de jurídico, jurisconsultos, todo lo que sucede en el mundo jurídico de nuestro México, pero de la mano de expertos y de esta forma tan amable que podemos entender todos los mexicanos y que necesitamos entender todos los mexicanos, ¿no? Así es. Perder el miedo a las leyes, sí, aprender un poquito. Y no nada más quedarnos sentados. Hay que también supervisar, hablar, opinar. Arremangarnos la camisa, las mangas. La camisa, sí, por el futuro de nuestros hijos. De nuestro país, ¿verdad? De nuestro país. Nos quedamos con eso, queridos amigos. A nombre del Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, a nombre del doctor Alejandro Carlos Espinosa, a nombre del doctor Anatolio González Emigdio, muchas gracias por estar con nosotros. Soy Delia Linares Alvarado. Gracias, buena tarde. Gracias. Gracias, excelente tarde.